largo, espero que provechoso y productivo. Muchas gracias a los organizadores, a FIDA Barcelona por la invitación, a Naciones Unidas Habitat para moderar esta sesión sobre la implementación de la nueva agenda urbana. Tenemos con nosotros, creo, un panel estelar y voy a empezar por mi director regional, don Elkin Velázquez, el director regional de América Latina y el Caribe de Naciones Unidas Habitat, Emilia Sainz. Emilia, bienvenida, de CGLU, UCLG. La secretaria de Desarrollo Urbano, Cecilia Olague, del Estado de Chihuahua, bienvenida. Gracias. Y el alcalde de Mérida, don Mauricio Vila. Mauricio, qué bueno tenerte con nosotros. Esta sesión no vamos a tener PowerPoints, vamos a aprovechar a extraer la sabiduría de nuestros ponentes por medio de una conversación. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener 2 rondas de preguntas de unos 5 minutos cada uno. Después vamos a abrir el espacio para un número determinado de preguntas, depende de cómo seamos eficientes en la gestión del tiempo. Y por último vamos a pedir a nuestros ponentes que hagan un breve alegato final remarcando cuáles son los puntos clave de la implementación de la nueva agenda urbana. Me gustaría empezar con Elkin Velázquez. Cuéntanos un poco cuál es la importancia de la nueva agenda urbana, cómo surge, cuáles son sus objetivos y qué pueden hacer los gobiernos subnacionales y nacionales para implementarla. Gracias, Pablo. Yo quiero comenzar diciendo que en 2015 ocurrió un hecho inédito, un hecho que ha marcado la historia en las políticas y las agendas de desarrollo. Por primera vez en una agenda de desarrollo global se dio un espacio importante a la ciudad, a lo urbano. Los objetivos de desarrollo sostenible negociados por todos los Estados miembros de Naciones Unidas incorporaron en su objetivo 11 el planteamiento de buscar ciudades sostenibles, ciudades seguras, ciudades saludables, ciudades resilientes. Por supuesto que eso no ocurrió gratuitamente, detrás hay una historia larga, estoy seguro que Emilia va a contar parte de ella. Pero ese proceso no terminó allí. 2016, en octubre, en la ciudad de Quito, nos sentimos muy orgullosos de ello en América Latina, los 193 estados de Naciones Unidas definieron una hoja de ruta llamada la Nueva Agenda Urbana, estableciendo el ideal de ciudad sostenible, el ideal de ciudad resiliente, una propuesta que viene de la mano de todo este movimiento de nuevas agendas globales para el desarrollo. Aquí también, por supuesto, se integran los acuerdos de París, además de los acuerdos logrados en Addis Abeba sobre la financiación del desarrollo. ¿Y qué es esa nueva agenda urbana? ¿Y por qué es tan importante para todos y todas las que estamos acá? La nueva agenda urbana presenta un qué. ¿Qué es lo que necesitamos de las nuevas ciudades o de las ciudades ya existentes hacia adelante? Hay, si se quiere, un mantra, hay un planteamiento de fondo buscando, por un lado, tratar de superar las dificultades que tienen muchas ciudades, pero por otro lado, y aquí hay un cambio importante en toda esta discusión global, viendo a las ciudades como una oportunidad para catalizar muchos de los logros que pretendemos con las agendas de desarrollo. La nueva agenda urbana propende por ciudades más compactas, en un país como México eso es importante, ciudades más conectadas, ciudades integradas y, por supuesto, ciudades incluyentes. Hay un catálogo de orientaciones, de principios, también de planteamientos que buscan inspirar la acción de gobiernos nacionales, de gobiernos locales, del sector privado, de la academia, de las organizaciones sociales, en fin, de organismos financiadores del desarrollo, y llega en un momento en el cual el mundo también, y en buena parte de nuestra región, está buscando nuevas respuestas frente a 2 situaciones muy importantes. De entrada voy a plantear que esas 2 situaciones ayudaron muchísimo al posicionamiento de la nueva agenda urbana. Por un lado, particularmente importante para América Latina y el Caribe, se ha venido en los últimos meses, años, discutiendo sobre cuáles son las nuevas formas en América Latina para generar crecimiento económico.
Esta es una región principalmente sustentada en los commodities, en las materias primas. Y la nueva agenda urbana llega con ese planteamiento transformador. Si los países, si los niveles subnacionales, si las ciudades desarrollan una nueva agenda urbana, estarán contando con una nueva palanca para empujar el crecimiento económico y el desarrollo. Pero por otro lado también, muchas preguntas se han hecho en nuestra región sobre nuevas formas, sobre nuevas iniciativas que permitan generar mejores condiciones para lo que es en esta región, infortunadamente, una característica no feliz. Somos la región más desigual del mundo. Nuestras ciudades se cuentan entre las más desiguales del mundo. Y la nueva agenda urbana también hace un planteamiento, una orientación, da una orientación que permite, cuando se pone en práctica, cuando se ponga en práctica, construir unas nuevas condiciones para mitigar las dificultades relacionadas con las desigualdades, en este caso las desigualdades socioeconómicas en términos generales. Todo esto llega como un cambio de paradigma. El planteamiento de la nueva agenda urbana llegó, como lo vemos nosotros y como lo hemos discutido con una gran cantidad de actores en el mundo y en particular en nuestra región, como un elemento transformador. Todo eso, como seguramente lo vamos a discutir más adelante, va a ser posible en la medida en que, por supuesto, podamos pasar de la gran declaración, de los principios, de las orientaciones, del marco de acción que nos está planteando Naciones Unidas, pero que también está siendo retomado a nivel regional y a nivel nacional, que lo podamos traducir en la realidad. Esa es la nueva agenda urbana. Nosotros vemos a Smart Cities y un poco todo el movimiento en torno a ciudades inteligentes como una herramienta importante y como un elemento para facilitar esa implementación de la nueva agenda urbana. Muchas gracias, Elkin. Comentabas, la nueva agenda urbana es un qué. Naciones Unidas Hábitat está trabajando con Mérida, con la ciudad de Mérida, en el desarrollo de herramientas para implementar la nueva agenda urbana. Quería preguntar al alcalde Mauricio, ¿qué tan importante, en relación a la que comentaba Elkin, Smart Cities, herramientas de inteligencia, generación de evidencia, qué tan importante es la generación de evidencia a la hora de implementar la nueva agenda urbana? Cuéntanos un poco tu experiencia desde Mérida. Gracias, Pablo. Pues miren, creo que la situación que vive la ciudad de Mérida no es muy diferente a las que viven muchas ciudades de México y de Latinoamérica, ¿no? Tenemos problemas de ciudades que se están creciendo de manera exponencial. Para darles algunos datos muy rápidos de la ciudad de Mérida, una ciudad que en los últimos 25 años ha pasado de una extensión territorial de 8,000 a 25,000 hectáreas. En los últimos 10 años hemos triplicado el número de casas habitación. El parque vehicular ha crecido en los últimos 10 años 5 veces. Y esto lo que implica es que nuestras ciudades se siguen extendiendo y siguen creciendo. La ciudad de Mérida es calificada como una de las ciudades con la mejor calidad de vida de todo México, pero por supuesto que necesitamos, y nos pusimos como meta al principio de esta administración, el poder planear y poder planear a largo plazo. Pero para que la planeación a largo plazo pueda ser persistente y no estemos ahora sí que con las ideas o con las ocurrencias del alcalde o de los funcionarios en turno, nos dimos cuenta que esta planeación tenía que estar basada en base a evidencias y a métodos científicos. Y lo que decidimos fue hacer dos cosas. Primero, dejarle todo el tema del plan de desarrollo urbano de la ciudad de Mérida, que está enfocado al año 2040, a un instituto que tenemos en la ciudad de Mérida, que también existe en otros municipios, que es el Instituto Municipal de Planeación. La ventaja que tiene este instituto es que es un organismo técnico que tiene un consejo administrativo formado en su gran mayoría por ciudadanos. Estamos hablando que aquí se encuentran los colegios de profesionistas, el colegio de arquitectos, el colegio de ingenieros, las cámaras empresariales, los organismos de la sociedad civil, con funcionarios del Ayuntamiento de Mérida, donde vemos la planeación del futuro de la ciudad. Nosotros queríamos basar esta planeación en un método científico, en evidencias claras que pudieran hacer esto percedero a lo largo del tiempo. Y es aquí donde nos encontramos con ONU Habitat, con este índice de prosperidad que están realizando en todas las ciudades bajo una misma metodología para poder medir cuáles son las oportunidades, las debilidades y las fortalezas de cada ciudad. Nosotros firmamos un convenio de colaboración con ONU Habitat. Bueno, primero firmamos un memorándum de entendimiento en diciembre
diciembre del año 2015 y posteriormente, después de la reunión en Quito de ONU Habitat, ya con la nueva agenda urbana que bien platicaban hace un momento, decidimos ya formalizar esta relación, este convenio, con ONU Habitat, donde lo que decidimos hacer es ir un poquito más allá, porque nosotros teníamos la información de lo que era el índice de prosperidad y lo que decidimos es hacer el índice de prosperidad extendido. Este índice de prosperidad extendido nos ha permitido que podamos identificar claramente cuáles son las fortalezas de la ciudad de Mérida, cuáles son sus debilidades y cuáles son sus oportunidades. Y ya seguramente en la siguiente ronda estaremos platicando de cuál es el siguiente paso que estamos dando para que estas oportunidades, debilidades y fortalezas las podamos ir mitigando o las podamos ir incrementando con proyectos estratégicos que incidan positivamente en la calidad de vida de todos los ciudadanos de la ciudad de Mérida. Muchas gracias, Mauricio. Siguiendo con el tema de la generación de evidencia y para tomar decisiones, desde el estado de Chihuahua, Cecilia, nos comentabas que una de las cuestiones que ves como más importantes es reconciliar el qué con el dónde. Es decir, hay muchas veces que tenemos proyectos adecuados que están localizados en el lugar equivocado. ¿Cuál ha sido un poco tu experiencia al intentar, digamos, casar mejor, coser mejor las decisiones entre el qué y el dónde? Sí, definitivamente consideramos que es muy importante el armonizar, el saber como ciudades y como Estado qué proyectos se tienen que hacer es fundamental, pero dónde se tienen que localizar esos proyectos para que generen el mayor beneficio social, económico, que incidan en los mayores niveles de bienestar de la población, es fundamental. Realmente tenemos una experiencia muy triste, creo yo, ¿verdad? En el caso de Ciudad Juárez, está, por ejemplo, un proyecto muy importante que era la Ciudad del Conocimiento, era un proyecto ambicioso en el que se estaba buscando que pudieran aglutinarse varias universidades públicas y privadas, centros de investigación, y bueno, hubiera sido un potenciador, yo creo que del desarrollo fundamental para Juárez, y desgraciadamente la localización está totalmente alejado de la mancha urbana, se hacen 2 horas, puede hacer un estudiante para llegar allí, son 20, 30 kilómetros de nada, y luego llegas a la Ciudad del Conocimiento, y bueno, es un ejemplo desgraciadamente de lo que no se debe hacer. Otra situación grave que tiene el caso de Juárez es que es la mancha urbana más extendida de América Latina. Entonces eso realmente trae unas problemáticas desde el punto de vista social muy graves. Es muy difícil realmente dotar a los habitantes de todo lo que requieren con esta extensión tan grande. El costo ciudad que tenemos agrava las problemáticas de poder llevar los equipamientos, la movilidad, la seguridad. En esta zona que les comento, donde está la Ciudad del Conocimiento, es una gran cantidad de vivienda abandonada la que se encuentra allí. Había un ESMAR, son pocos los equipamientos con los que se cuentan realmente, y se quemó y no hubo manera de cómo llegaran allí los bomberos. Realmente sí son problemáticas severas. Creo que es un llamado de atención para que este tipo de proyectos que pueden generar un gran beneficio en nuestros estados, en nuestras ciudades, se localicen de manera adecuada. Yo creo que es el principio, digamos, de la acupuntura urbana, que habla de intervenciones urbanas, habla de cómo optimizar los escasos recursos que tenemos para que generen el mayor beneficio. Entonces, si es una parte este gobierno, bueno, nosotros asumimos esta responsabilidad en octubre del año pasado, iniciamos el gobierno del estado, estamos viendo estas problemáticas y estamos trabajando en la reconversión de esta situación que no ha beneficiado el desarrollo sustentable de Ciudad Juárez y de muchas otras áreas de nuestro estado. Muchas gracias, Emilia. Emilia, desde tu organización tenéis obviamente el termómetro de las alcaldías del mundo y por lo tanto del pensamiento de los alcaldes. Quisiera que nos comentaras un poco ¿cómo ven los alcaldes la importancia de tomar decisiones en base a la evidencia, tomar decisiones de una forma informada, la utilización de datos para planificar? ¿Nos puedes comentar un poco sobre esta cuestión? Creo que es importante dar un pasito hacia atrás antes de contestar esta pregunta, Pablo. Lo primero que los alcaldes están en un momento en el que no han estado antes.
Si bien el sistema multilateral de toma de decisiones del mundo, el sistema de la ONU, pero otros organismos internacionales, se reúne cada 20 años para tratar agendas muy importantes. La agenda de Río no es nueva, los objetivos de desarrollo siguen a los del milenio, la nueva agenda urbana sigue a una agenda muy visionaria de Estambul hace 20 años. En este momento hay una realidad diferente y la realidad es que hay un movimiento de población hacia las ciudades que no conocíamos antes. Las ciudades están organizadas de una manera que no lo estaban antes y las agendas, todas estas agendas, son universales y esto tampoco lo eran antes. La universalidad de las agendas, es decir, las decisiones que estamos tomando son decisiones para el sur y para el norte, para el este y para el oeste y todo lo que se encuentra en el medio, para todos, es algo importantísimo. Y entonces yo creo que los alcaldes, en ese sentido, tienen unas guías de actuación que les hacen efectivamente pensar más largo. En países donde los mandatos son tan cortos y además no se pueden repetir, hay pocos, pero hay 2 en América Latina justamente, en Colombia y en México, que a ver si cambia rápido, también se está pensando a largo plazo. Y a mí, por ejemplo, escuchar al alcalde de Mérida decir no importa que cambiemos, pero las cosas tienen que verse a más largo plazo es extremadamente importante. Entonces, para eso, la nueva agenda urbana, también la agenda 2030, pero los acuerdos de París también nos ayudan porque les ponen una perspectiva en el que su día a día adquiere una dimensión mayor, una visión mayor. Ahora, yo lo que quiero traer a esta mesa es que la agenda urbana, la nueva agenda urbana, no es una agenda de los alcaldes. Es un documento en donde los alcaldes han sido invitados a dar algunas visiones y lo hemos hecho y hemos estado allí y la foto de Quito es la foto de los alcaldes, me atrevería a decir. Pero la negociación ha sido de los estados. Los estados han definido la agenda y los estados tienen una gran responsabilidad en esta agenda. La nueva agenda urbana es una agenda que tiene que hablar de sí, de la visión de las ciudades, pero también, sobre todo, de las responsabilidades que las diferentes esferas de gobierno han de tomar. Y es el instrumento que los alcaldes que nos acompañan, que las ciudades pueden utilizar para poner frente a las otras esferas de gobierno y recordarles que hay que compartir poder, que hay que compartir recursos y que hay que trabajar juntos de otra manera. La misma responsabilidad que tienen los alcaldes para favorecer la participación ciudadana, para que las decisiones y las agendas se desarrollen conjuntamente, esa misma responsabilidad la tienen los Estados miembros que han definido la nueva agenda urbana para repartir competencias de otra manera y para pensar en una gobernanza multinivel, en una gobernanza en partenariado muy diferente. Tan diferente que todavía no sabemos cómo es. Y de hecho, los nuevos modelos que tenemos probablemente hayamos de reconocer que no son lo suficientemente avanzados. Ejemplo, las áreas metropolitanas, la gobernanza metropolitana. En este momento, la gobernanza metropolitana es probablemente un desgobierno. Es un vacío democrático muy importante, porque se está abordando en muchísimas partes del planeta como una gobernanza meramente técnica o de coordinación, y los ciudadanos casi no aparecen. Esto es gravísimo, cuando la mayor parte del planeta está siendo gobernado en áreas metropolitanas, en corredores regionales, etc. Entonces, ese pulso que tú dices que nosotros tenemos de los alcaldes del mundo nos lleva a pensar sobre todo 2 cosas. Que tenemos una joya que se llama Nueva Agenda Urbana, que es milagrosamente progresista en su pensamiento, avanzada, inclusiva, para el contexto
internacional que vivimos. Pensemos que las agendas de los derechos se están perdiendo con gran rapidez, que hay cambios en el ambiente multilateral que son muy dolorosos, que hay países que se retiran de grandes acuerdos visionarios o se quieren retirar, que hay países que se retiran de grandes proyectos de integración que para mí, como europea, ha sido un gran orgullo. O sea, para mí la salida del Reino Unido creo que nos tiene que dejar a todos los europeos como una manchita en el corazón más grande que el intento de retirada de Mr. Trump del Acuerdo de París. Entonces, en ese contexto, la nueva agenda urbana que se ha conseguido tener es una agenda que llega muy lejos, es una agenda que si realmente la acometemos desde las diferentes esferas de gobierno nos puede permitir grandes cosas. Y sí, estoy de acuerdo, hay que mirar la evidencia, hay que mirar bien los datos. Sobre todo, lo que desde nuestra organización fomentamos es que las alcaldías sean dueñas de los datos. Ya vale de que sean el sector privado solamente o los gobiernos nacionales los que tengan los datos. Creo que nosotros tenemos que generar datos, pero creo que tienen que ser los gobiernos locales también los garantistas de los derechos. Y al ser garantistas de derechos, las agendas no se pueden formar solamente con decisiones técnicas o con decisiones de evidencias. Hay que también formarlas con aspiraciones, con ilusiones. Entonces, creo que alrededor del mundo hay grandes líderes locales, como estos que nos acompañan, que están dispuestos a tomar el reto, a veces responsabilizarse de cosas que formalmente no les competen por dar respuesta a las necesidades de ciudadanía. Y la nueva agenda urbana, la Agenda 2030, nos ayudan mucho para eso. Por eso es importante ver esa relación entre lo local y lo global, a lo que yo estoy entregando mi vida profesional. O sea, esa relación creo que es vital y los líderes que nos acompañan creo que nos lo acaban de demostrar. Muchas gracias, Emilia. Haces un punto creo que es muy importante sobre la coordinación de los distintos niveles de gobierno. Y creo que los que están aquí, los que son tomadores de decisiones, saben que muchas veces la coordinación más difícil es la pública-pública. Quería preguntarle al director general de Naciones Unidas Hábitat, desde su experiencia en trabajar con gobiernos nacionales, con gobiernos subnacionales, con gobiernos locales en toda América Latina, ¿cómo puede ayudar la nueva agenda urbana a, digamos, a lubricar un poco esta relación entre los distintos niveles de gobierno? Y luego vamos a pasar la pelota un poco aquí a los dos niveles que tenemos en México para que nos cuenten un poco también desde el punto de vista local cómo podemos hacer eso. Elkin, por favor. Pablo, la nueva agenda urbana llega también con una propuesta de implementación. ONU Hábitat la ha puesto sobre la mesa recientemente y en discusión, por supuesto, con los gobiernos locales y con los gobiernos nacionales. Tiene 5 puntos. No son exclusivos, pero son los más importantes, son el corazón. Y eso me permite responder a tu pregunta. El primer punto es, promueve una nueva generación de políticas nacionales urbanas. Yo acabo de llegar de MINURBI, que es la Asamblea de Ministros y Ministras de Desarrollo Urbano en el continente latinoamericano y caribeño, y se han comprometido a promover en esta región políticas nacionales urbanas. Tenemos un ejemplo andando, Argentina. En Argentina estamos acompañando al gobierno para sacar adelante una nueva política nacional urbana que ayude, y aquí viene la respuesta a tu pregunta, que ayude no solamente a coordinar los diferentes sectores nacionales, federales que tienen que ver con temas locales, transporte, productividad, por supuesto, vivienda y súmenle otros más, pero también que sirva como marco nacional para una mejor coordinación, diría hasta negociación, incluido de presupuestos, entre, en el caso argentino, el gobierno nacional, las provincias, que son los estados en México, y, por supuesto, los gobiernos locales. La nueva generación de políticas nacionales urbanas va a contribuir en ese sentido, como bien lo decía Emilia hace un rato. Un elemento maravilloso que ha ocurrido es que los gobiernos nacionales han asumido también su responsabilidad por lo que pasa en lo local. Eso es maravilloso. Ahora el ciudadano no solamente le
debe pedir cuentas al alcalde, a la alcaldesa, sino también a los otros niveles. Y eso además es lo que ONU Habitat ha visto en la evidencia. Nuestros informes sobre el estado de las ciudades en el mundo demuestran que las ciudades más prósperas son aquellas donde hay también una mejor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Está Argentina, Colombia ha hecho también un trabajo en cuanto a su política nacional del sistema de ciudades. Estamos incluso trabajando en Cuba, pues el señor moderador es el líder de ese proceso en Cuba, Pablo. Ese es un elemento importante. El segundo es una nueva generación o una revisión de la normatividad urbana. La normatividad urbana, por supuesto, es la que puede habilitar, facilitar, crear las condiciones para que, por ejemplo, se dé una mejor articulación, coordinación entre las inversiones de los diferentes niveles de gobierno, pero también es la que avanza o no, pero ojalá que sea de esa manera, avanza en facilitar un mejor acceso al suelo para la construcción de la ciudad integrada, no lo que comentaba la secretaria de Desarrollo Urbano de Chihuahua, donde ha habido, digamos, un patrón de desarrollo anómalo con ciudades esplayadas, desconectadas. Entonces la normatividad también debe permitir eso. El país sede de Hábitat 3, con apoyo de Naciones Unidas, desarrolló recientemente una nueva ley de gestión del suelo y de ordenamiento territorial. Hay ejemplos interesantes y en países federales, como el caso mexicano, nosotros vemos que el nivel subnacional debe jugar también un papel importante en tratar tal vez de adaptar unas orientaciones nacionales, ponerlas, digamos, a tono con lo que se requiere en el Estado para que, por supuesto, a nivel local se pueda desarrollar. Está el tema de la planificación y el diseño urbano. Sé que ese es uno de los temas que se ha discutido mucho acá en este evento. Es muy importante tener en cuenta que la forma urbana importa. Una presentación de Pablo Bayoni esta mañana lo resaltaba, la visión que tiene ONU Habitat es que la forma urbana importa, las ciudades mexicanas lo saben bastante bien, también sabemos por la evidencia que la mayor productividad económica, la mayor evidencia económica, pero por otro lado también mejores posibilidades de enfrentar el cambio climático, de adaptarnos, de generar condiciones de resiliencia, tienen muchísimo que ver con las formas urbanas. Entonces, esa planeación y ese diseño son fundamentales y hay, diría yo, en la región y en el mundo, pues un apetito nuevo para desarrollar nuevas formas de planificación y diseño. Pero esto no es suficiente solo, porque si no nos podemos quedar en la planificación. Hay que combinarlo también con la posibilidad de hacerlo factible. Y la posibilidad de hacerlo factible viene con el cuarto punto, entre otros, pero este es fundamental y es la financiación del desarrollo urbano. La integración, digamos, de un esquema, una perspectiva, una estrategia de economía urbana. Los más optimistas nos están diciendo en el mundo que la urbanización no la tenemos que ver como un gasto, sino como una inversión, y esto es un elemento muy importante para cualquier secretario de Finanzas o cualquier ministro de Hacienda en la región. Si uno hace bien la tarea, si estructura bien la nueva agenda urbana a nivel nacional, regional, subnacional, pero también diseña y estructura buenos proyectos de desarrollo urbano en las ciudades, se van a generar plusvalías, se van a generar, digamos, fenómenos de valorización del suelo en las áreas aledañas. Y por supuesto, si hay un buen mecanismo para compartir esas plusvalías, van a haber recursos nuevos. Esos son, digamos, lo relacionado con para los economistas, las economías de localización, pero adicionalmente se generan economías de aglomeración. Hay hoy, y eso es fundamental para las ciudades innovadoras, las ciudades productivas, hay una correlación directa entre la capacidad de innovación o la participación, digamos, de los sectores innovadores en el Producto Interno Bruto de una ciudad y la densidad económica de la ciudad, que está relacionada con las densidades que podemos construir. Tendríamos todos que preguntarnos, ¿qué tan densas son nuestras ciudades desde el punto de vista económico para facilitar la innovación que promovemos con el concepto de Smart Cities? El quinto punto es la implementación local. Todo este marco nacional, subnacional, todos estos planteamientos tienen que traducirse en
en proyectos concretos, con evidencia específica a nivel local, con un esquema de operación también bien desarrollado. Y ahí el concepto clave es operaciones urbanas integradas. Me estaba contando antes de entrar acá el ejercicio que se ha desarrollado en Mérida, donde con participación ciudadana efectiva se han podido comenzar a establecer, digámoslo así, paquetes de, como dicen los brasileros, pacochis. Como estoy en Brasil, a veces me llegan más fácil esas palabras en portugués. Paquetes de proyectos multidimensionales, pero que permiten un avance sustantivo en términos de construir esa ciudad integral, esa ciudad sostenible que todos queremos. Ese es un tema absolutamente importante, central, y diría además en paralelo que hemos notado en la región una tendencia interesante. Incluso el sector privado, un sector privado con unas características específicas, está ya promoviendo ese tipo de operaciones urbanas integrales, donde no solamente hay la posibilidad de combinar rentabilidades, también de cruzar, digámoslo así, costos entre proyectos de diferente índole, pero adicionalmente desde el punto social suele ser muy interesante porque permiten a los mandatarios locales, permiten a los estrategas del desarrollo local, desde el punto de vista social, también combinar, digamos, diferentes ofertas residenciales. En lugar de lo que tú mencionabas hace un rato, secretaria, sobre el proyecto de vivienda o de innovación a 20 kilómetros, tratar de generar la mixtura, la diversidad social, es decir, familias con diferentes niveles de ingreso viviendo en el mismo sitio. Esto es construyendo, digamos, la democracia de la cual Emilia nos hacía un comentario hace un rato. Entonces, esa nueva agenda urbana tiene una forma concreta de llevarse a cabo. Hay ejemplos en la región, hay ejemplos inspiradores en México, nos falta mucho por hacer, pero cada una de esas áreas de trabajo nos llegan también en América Latina y el Caribe con algunos ejemplos inspiradores que vale la pena tomar en cuenta y que pueden ayudarnos a confeccionar, a desarrollar lo que sería la implementación de la nueva agenda urbana, esa hoja de ruta en un país, en un estado y por supuesto en una localidad. Gracias, Elkin. Vamos a seguir con este hilo, proyectos inspiradores y comentabas o adelantabas algo sobre el caso de Mérida. Aquí creo que es muy importante, y le vamos a preguntar esto a Mauricio, la cuestión de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad entendida como un espacio de participación, que un espacio de participación no es ni un espacio de queja ni un espacio de información a posteriori. ¿Cómo se construye ese espacio de participación? Es crear una corresponsabilidad cívica y creo que la ciudad de Mérida está haciendo grandes progresos en ese sentido para identificar cuáles son los proyectos clave de la ciudad. ¿Nos podrías comentar un poco cómo estamos llevando a la implementación el plan de Mérida y en las cuestiones estas de participación? Claro que sí, Pablo. Mira, posteriormente a que dimos a conocer a la sociedad civil y al INPLAN, dimos a conocer los resultados del índice de prosperidad extendido, pues evidentemente empiezan a venir las sugerencias de qué cosas hay que hacer. Aquí lo más importante es que estos proyectos estratégicos que puedan incidir positivamente en este índice y por lo tanto en la calidad de vida de las ciudades sean proyectos que no sean imposiciones de la autoridad o en base a las creencias de la autoridad en turno. Al fin y al cabo, si queremos que las políticas públicas continúen a lo largo del tiempo, lo que necesitamos es que los ciudadanos, que son los que se van a quedar de manera permanente, se sientan involucrados, se sientan identificados y que estos proyectos que se vayan seleccionando estén basados en dos cosas que hemos comentado aquí. Una, en evidencia, en métodos científicos concretos, pero también, como bien decía Emilia, en los sueños, en las aspiraciones que pueden tener los ciudadanos de la ciudad donde quieren vivir. Es así como, y platicamos hace un ratito, se han estado realizando en la ciudad de Mérida mesas de trabajo que se han agrupado más o menos en 10 temas y subtemas y ha salido alrededor de 81 proyectos propuestos por la sociedad civil, por las cámaras empresariales, por los colegios de profesionistas, por el mismo
mismo Ayuntamiento de Mérida, los cuales en estas mesas hemos logrado ir poniendo como que cada proyecto en una de estas pues bolsas o buchacas, como podríamos decir, donde vamos priorizando por temas cuáles son los proyectos más importantes para la ciudad. Posteriormente, de estos 80 proyectos, más o menos van quedando entre unos 10 y unos 20, y que más adelante tendremos que priorizar cuál de esos 10 proyectos estratégicos que hemos diseñado para la ciudad de Mérida es el que vamos a llevar a cabo primero, y también el poder ir enumerando la importancia de estos proyectos. Y cuando hablo de la importancia, no solamente es un análisis de la incidencia que pueden tener en la calidad de vida de las personas, pero también en la viabilidad de poderlos llevar a cabo, porque en estos factores también tenemos que tomar situaciones como es los tiempos, como son los tiempos de ejecución, los recursos económicos y por supuesto los beneficios que pueda traer para la gente. Así que lo que se ha estado realizando en la ciudad de Mérida con el apoyo de ONU Habitat creo que ha sido un ejercicio muy importante, que está no solamente ayudándonos a definir estos proyectos estratégicos, sino que también está haciendo que la gente se sienta involucrada en la toma de decisiones de la ciudad, que se sienta involucrada y tomado en cuenta en el futuro y en la planeación de la ciudad de Mérida. Pero lo más importante, ¿no?, que todos están convencidos de que este no es un proyecto de una administración municipal o de un alcalde, sino que es un proyecto de ciudad que estamos construyendo en conjunto para la ciudad que queremos heredar a nuestros hijos y que queremos dejarle a nuestros nietos. Creo que de esta manera, independientemente de quién sea el próximo alcalde que venga en la siguiente administración, como comentaban aquí en México, la duración de las presidencias municipales es muy corta, apenas estamos empezando a tener la oportunidad de ser reelectos, ¿no? Nunca había un alcalde que se ha reelegido, es a partir del año 2018, y lo importante es que esta construcción, esta priorización de proyectos estratégicos, que estos sueños, que estos deseos que tienen los ciudadanos puedan trascender a lo largo de las administraciones, y al salir de propuestas de los ciudadanos, al estar técnicamente sustentadas en los datos que nos da ONU Habitat, en el profesionalismo que tiene el INPLAN, pues esto lo que garantiza es que estos proyectos se puedan utilizar, y lo decíamos también y lo platicábamos contigo, y la información debe ser pública para que todos los candidatos en la próxima elección puedan acceder a esta información, puedan hacer parte de ellos estos proyectos y puedan ofrecerlos como promesas de campaña y como por supuesto planes de trabajo a desarrollar en esta administración. Así que creo que este ejercicio que estamos haciendo en la ciudad de Mérida va a ser un parteaguas del antes y después en la planeación a futuro de la ciudad de Mérida. Muchísimas gracias, alcalde. Creo que el punto clave aquí entonces es cómo generar una continuidad de políticas. Creo que esto está saliendo como clave para implementar la nueva agenda urbana, y tenemos un ejemplo de esto en Chihuahua. Nos comentaba la secretaria que sorprendentemente cuando llegó a su oficina se encontró con un plan de movilidad y a pesar de eso lo estudió, vio que era sensato y decidió llevarlo adelante. Creo que eso es un caso no frecuente, porque sabemos la tendencia que tenemos todos a inventar el agua caliente, el hilo negro, la rueda, como quieran llamarlo ustedes. Cuéntanos un poco, por favor, este ejemplo de continuidad de política pública. Mire, creo que, bueno, una de las claves en las que nosotros como gobierno estamos trabajando con todas las ciudades del estado, que consideramos que es fundamental para implementar la nueva agenda urbana, es la movilidad urbana sustentable. Consideramos que movilidad urbana y vida urbana van juntas, entonces la movilidad urbana conforma un diferente tipo de ciudad. El estar conscientes de las problemáticas que enfrentan nuestras ciudades, que las compartimos todos, ¿verdad? La segregación social, las inequidades, la falta de equipamientos en muchas zonas de la ciudad, la falta de infraestructura básica para vivir, el no acceso a los servicios de salud y asistencia social, de policía, de bomberos, esas graves inequidades sociales que enfrentan nuestras ciudades, nosotros las podemos revertir, pero tenemos que decidir estratégicamente hablando cómo le vamos a hacer para implementar y para empezar, para dar resultados. Yo pienso que a veces los planes nos hacen avanzar muy lentamente y creo que esa lentitud en el avanzar
es porque estamos reinvente y reinvente las ciudades y no le damos continuidad a los planes. Entonces nosotros necesitamos tener acciones en el corto plazo, pero con una visión transformadora de largo plazo. Y eso únicamente es dándole continuidad a los planes que nosotros tenemos. Tenemos que tenerlos permanentemente actualizados, pero debemos ser capaces de darles continuidad. Bueno, con este espíritu, con este esquema, cuando nosotros llegamos al gobierno del Estado pensando que es clave fomentar una movilidad urbana sustentable para mejorar en los niveles de bienestar y de calidad de vida de nuestros ciudadanos, entonces es que tomamos los planes sectoriales de movilidad urbana sustentable, los planes integrales de movilidad urbana sustentable que existían en las dos principales ciudades del estado, que son Juárez y Chihuahua. Juárez y Chihuahua concentran más del 80% de la población total del estado. Tenemos el estado más extenso de la República Mexicana y la mayor parte de nuestra población, como les comento, está concentrada en estas dos ciudades. Entonces, si nosotros logramos realmente revertir toda esta tendencia negativa que ha tenido el desarrollo urbano en nuestras ciudades, vamos a incidir poderosamente en los niveles de bienestar y de calidad de vida de la población. Y la clave es, estamos nosotros convencidos, la movilidad urbana sustentable. Entonces, estos planes, en el caso de la ciudad de Chihuahua, el plan data del 2004 y más o menos en las mismas fechas se hizo el plan de Ciudad Juárez. Estos planes se desarrollaron y se implementaron más o menos en el 2013, se tenía una troncal del transporte público en el caso de la ciudad de Chihuahua y una troncal del transporte público en el caso de Ciudad Juárez. La verdad con muchos problemas, quizás los problemas que puedan compartir otras ciudades, incluso otros países que han tomado el reto de asumir el trabajar con estos sistemas tipo BRT, ¿verdad? Sistemas de movilidad masivo. Bueno, era muy importante entonces darle continuidad a este plan, asumir la realidad que tenían esos proyectos que tenían muchos problemas de implementación, tomar un proyecto que ya existía de continuidad de las próximas troncales de los sistemas de transporte público de las ciudades de Chihuahua y de Ciudad Juárez y empezar a impulsar estos programas de movilidad. Ahora, estos programas de movilidad van acompañados de toda una filosofía. Estamos dando un salto muy importante, yo les digo un salto dialéctico, ¿verdad? Un salto cuántico, porque hasta ahorita tenemos una troncal en el caso de Chihuahua y una troncal en el caso de Ciudad Juárez, muy mal percibidas, la verdad, por la población. Ahorita estamos implementando un sistema integrado de transporte público. Entonces, estamos hablando de casi, para Juárez y para Chihuahua, 200 kilómetros de longitud de vías. O sea, no nada más son las líneas troncales del transporte público. En el caso de la ciudad de Chihuahua son, bueno, las troncales 2 y 3 del transporte público, los proyectos que siguen, pero tenemos unas líneas diametrales, que así se les ha denominado, unas líneas circulares y unas líneas auxiliares y toda la serie de rutas alimentadoras. Todo esto debe de operar de una manera integral. En el caso de Juárez es algo similar. Ahora, todos estos tienen estaciones intermodales y estaciones de cabecera. Ahora, es muy importante, yo por lo que les comentaba, que consideramos que la movilidad urbana y la vida urbana van juntas. Entonces, tenemos que buscar la densificación de nuestras ciudades para revertir toda esta tendencia a la segregación social y, digamos, a la ineficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. Entonces, para poder ser más eficaces en el ejercicio de los recursos públicos, tenemos que centrar el desarrollo de las ciudades a lo largo del sistema de transporte público porque conforman otro diferente tipo de ciudad. La movilidad habla de que es la manera práctica en la que se ejerce el derecho a la ciudad. Ahora se habla mucho del derecho a la ciudad, o sea, todos tenemos el derecho a disfrutar los bienes y los servicios que la ciudad ofrece. Y me comentaban ahorita, es a disfrutar y a ejercer los derechos que los ciudadanos tienen a recibir lo que necesitan para desarrollarse de manera integral. Bueno, pues la movilidad es la manera de acercar al ciudadano a estos bienes, al ejercicio de estos derechos, a estos servicios que son fundamentales para desarrollarse. Entonces, el secreto, digamos, y el gran reto es que si nosotros trabajamos y focalizamos nuestros recursos en lograr la densificación, los equipamientos, el espacio público, proyectos de calle completa, tenemos proyectos de corredores seguros para las mujeres, estamos hablando de generar toda una dinámica, digamos, social y urbana a lo largo de la movilidad. Y creemos que es la manera más eficaz de poder hacer una realidad los principios inspiracionales que la nueva agenda urbana tiene. Entonces, tenemos que ser rápidos para actuar,
y yo creo que la manera de ser rápidos para actuar es decidir una estrategia de cómo la vamos a implementar y ponerse a trabajar a la brevedad. Tenemos que convertir los planes en obras y yo creo que podemos en muy corto tiempo revertir toda esa tendencia negativa que experimentan muchas de las ciudades de nuestro país, lamentablemente, y podemos realmente aspirar a mayores niveles de bienestar y de calidad de vida de la población. Puede ser una realidad el que tengamos una ciudad incluyente, una ciudad integrada, una ciudad segura para las mujeres, una ciudad con equidad de género, una ciudad pensada para los grupos más vulnerables, pensada para las personas con capacidades diferentes, pensada para los grupos indígenas, pensadas para todos los que habitamos la ciudad y que tenemos derecho a vivir en ella y a ejercerla. Creo que tenemos una gran responsabilidad. Ahorita decía Emilia, la nueva agenda urbana es la foto de los alcaldes, pero es fundamental el trabajo del Estado. Creo yo que aquí, yo como representante del Estado, tenemos que generar sinergias con los municipios. Y una evidencia de estas sinergias con los municipios es que estos proyectos de movilidad, que son muy importantes, el proyecto, en el caso de Ciudad Juárez, estamos hablando de 2.600 millones de pesos, es un proyecto que acaba de anunciar hace 2 días el gobernador Javier Corral con el alcalde de Juárez, Armando Cavada, y bueno, se va a ejercer este recurso. Estamos haciendo pues entonces una alianza, una relación de ganar-ganar en beneficio de la sociedad. También estamos sumando los esfuerzos de los distintos grupos de la sociedad, todos los organismos no gubernamentales que están dispuestos a colaborar y a trabajar. Creo yo que es no nada más esta alianza público-público con los diferentes niveles de gobierno, sino tenemos que sumar a la sociedad. La sociedad, hemos experimentado nosotros, hay grupos con una gran conciencia social, lo he podido percibir en Juárez, gente muy preocupada, gente muy valiosa, tiene muchas cosas muy destacadas y creo yo que desde el gobierno del Estado podemos ser el articulador de esos esfuerzos para poder hacer una realidad las aspiraciones que los ciudadanos tienen a tener mejores niveles de bienestar y de calidad de vida. Muchas gracias, secretaria. Sumar a la sociedad, creo que va en el orden de lo que comentabas tú anteriormente, Emilia. Es decir, cómo hacemos para incorporar las aspiraciones. Y creo que lo que está saliendo de este discurso es que una forma de esto es sistematizar esas aspiraciones a través de un proceso participativo. Ahora la cuestión es, desde tu experiencia, desde tu diálogo, desde tu conocimiento del terreno, ¿existe una correlación positiva entre un proceso de participativo exitoso y la continuidad de la política pública? ¿Son dos cosas que realmente hay una causa y un efecto? A ver, me encantaría contestarte que sí. Me encantaría. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que yo creo que sí que estamos en un punto en el que cada vez somos más los que pensamos que el desarrollo de política pública no es solamente la política en sí, sino también el proceso. Y que el proceso es importantísimo. Es importantísimo para que dure, es importantísimo para que sea resiliente, es importante para que continúe, ¿ya? Pero la realidad es que esto no siempre sucede y también no siempre sucede porque creo que los procesos participativos que estamos desarrollando probablemente tengan un déficit. Creo que hay un cambio que estamos viviendo ahora, parte de ese cambio está motivado por la sociedad inteligente, no por las ciudades inteligentes ni por los ciudadanos inteligentes, sino por el colectivo inteligente, en el que todos recibimos muchísima información y a los ciudadanos ahora no les basta con recibir esa información y que les pregunten algunas cosas, sino que les gustaría ser parte de un proceso. Creo que hay un momento de inflexión en el que esto es una realidad y espero que eso tenga consecuencias también para la continuidad. Pero eso también pasa por asumir responsabilidades. Yo cuando la estaba escuchando, secretaria, hablar sobre el tema de la movilidad, recuerdo que en el 2010, en un congreso nuestro aquí en Ciudad de México, el premio Nobel, presidente del panel intergubernamental de ese famoso informe que cambió el antes y el después sobre el cambio climático, Rashad Pachauri, decía
que a él le parecía que la mayor parte de los problemas que tenemos hoy en día del desarrollo cambiarían si solucionáramos el tema de la movilidad. Pero solucionando el tema de la movilidad no como un servicio. Y aquí es donde entra el tema de la participación. Los ciudadanos tenemos que acostumbrarnos también a pensar, las comunidades, ¿no? Tenemos que no ver al gobierno solamente como un proveedor de servicios y no ver los retos como cosas que otros tienen que solucionar. El tema de la movilidad es una cosa que tenemos que solucionar entre todos, porque no son las vías, ni las ciclovías, ni los instrumentos de transporte colectivo los que nos van a ayudar a cambiar eso. Es la mentalidad de todos nosotros los que vamos a conseguir que cambie el tipo de movilidad que usamos, ¿no? Claro. Entonces creo que la participación pasa por ahí. Hay un cambio que necesitamos en la relación entre los gobiernos de todos los niveles y las comunidades, las ciudadanías a las que los gobiernos representan y por las cuales actúan. Y creo que eso se describe muy bien en la nueva agenda urbana, que la mención del derecho a la ciudad es solo una mención, solo una mención. No está desarrollado el derecho en la ciudad en la nueva agenda urbana, pero la mención es importantísima para abrir la capacidad de los gobiernos locales de iniciar una interlocución diferente y efectivamente que nos lleve a esa continuidad de políticas que necesitamos para que los ciudadanos responsabilicen. También en este momento el ejercer la democracia, los derechos democráticos, con demasiada frecuencia se utilizan solo para bajar o subir gobiernos, pero no para hacer otras propuestas. O sea, la democracia todavía tenemos, gracias, la democracia todavía tenemos que explorarla y tenemos que tratarla de otra manera, también como ciudadanos. Si nos quejamos de que solo nos preguntan cuando es la hora de votar, también nos tenemos que plantear cómo votamos, con qué responsabilidad y qué propuestas queremos llevar. Ahí creo que sí seríamos garantistas de la continuidad. Por otro lado, seamos conscientes de que hay una realidad planetaria de cierta inseguridad, con unos niveles de enfrentamientos armados que no conocíamos en la historia reciente moderna, con unos conflictos armados en el mundo que realmente atañen a mucha gente, que están haciendo que muchísima gente cambie de lugar donde vive y que esa realidad está haciendo que los ciertos niveles de gobiernos se replieguen sobre sus propias fuerzas y volvamos un poco a los conceptos de amurallados, ¿no? Al concepto de amurallado, de proteger a los de dentro y si no entran ya estamos todos a salvo. Y dentro de ese contexto creo que es muy importante promover el multilateralismo. El multilateralismo no es cosa de grupos de pocos, no es cosa de grupos ni de 7 ni de 20. El multilateralismo tiene que ser un diálogo permanente, hay que promover las redes ciudadanas articuladas de sociedad civil pensante, las redes de gobiernos locales que aprendan entre ellos y cómo no, la interlocución entre todas estas. Eso sí que nos puede garantizar la continuidad. Pero yo te digo, de momento, Pablo, yo veo que todavía no estamos ahí.